llegue mi reconocimiento y admiración por todos y todas, voluntarios y voluntarias, que en el mundo hacen la diferencia entregándose a los demás. El pasado jueves 5 fue el Día Internacional del Voluntariado. Ese es mi saludo en este día para cada uno y cada una de ustedes. Monseñor, ¿qué le pareció? Ya estás tú, pues, inspirado. Oye, no, y bien, de acuerdo al día, a los días, porque no el voluntariado no es solo de un día. Es para siempre. Es de muchos días. Por ejemplo, mira, aquí salió en el periódico El Caribe el testimonio, solo recuerdo que era apellido Brea Peña, que me suena muy vanilejo, y igual los apellidos de aquel dueño de radio comercial. ¿Era? Sí. Entonces decía, y lo ponen de titular, no soy un superhéroe, pero servir a los demás me satisface mucho. Ese es el espíritu. Sí. Entonces, en esa diversidad de servicio, dime tú la simpatía que debe despertar a uno cristiano, oír que hay una gente que le gusta servir, porque donde se diga servicio es como si se estuviera hablando de Cristo. Entonces me sentí muy tan bien que recorté el titular ese. Mire, Monseñor, y ustedes, amigos y amigas, llega a mi mente ahora mi compadre Roque Brito, que viene de esa generación de jóvenes de Salcedo, cuando estaba el padre Félix Carte, y ahora vive en Carolina del Norte. Y él, con ese espíritu de voluntariado que se llevó de aquí, ha entregado muchísimas horas como voluntario en un hospital allá en Estados Unidos, y muchos y muchas también. Tararirarara, tararirarara. Esa es la misa campesina del Salcedo. ¿Qué dijiste, Félix Cárate? Sí, el padre Félix Cárate. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ahí estaba la rondalla intercomunal de Salcedo. Era esa. Sí, que él llenó fue el toda una creador, época. Fue el creador. Campesino Federado de Salcedo, Cafesa y otros grupos más. Me vino a la mente porque ya hace tiempo que no me acordaba. Polo. Ah, Debo saludar y dar gracias a Dios ya porque fue dada de alta la profesora Mariana Onofre de Fernández, que duró más de 15 días interna, Polo. sí. Y yo fui a verla con mi hermano Constantino a la clínica. Entonces creo que al día siguiente ya, entonces me comunicó Milagro, su hija, que ya está en la casa, aunque sigue todavía en tratamiento, así que seguimos orando por la salud de doña Mariana Onofre de Fernández, y que la visitamos en la clínica. Ella fue su profesora. ¿En qué curso, Monseñor? Séptimo. Séptimo. Lo que pasa que ya yo ni lo digo eso. Sí, pero es bueno. Porque 500,000 veces el que no conozca a la profesora Mariana Onofre de Fernández, ¿cuántas veces la habré yo mencionado en el programa? Hemos puesto fotografía de ella, la mencioné en el Teatro Nacional, y también a la profesora Gloria Taveras al recibir el Premio Nacional de Literatura. ¿En dónde más? Qué bueno. Entonces, pues bendito sea Dios. Qué bueno. Eso de agradecimiento, y ahora digo a seguir orando por su recuperación. Y para los que dijeron que yo no menciono a Canca la Reina, ahí está, aquí encontré en las redes la felicitación al padre Juan Pablo Jiménez, que es el párroco ahora, que cumplió 11 años de ordenación sacerdotal. Una felicitación muy bonita encontré en las redes, de ahí tomé esa foto en que aparece el padre Juan Pablo Jiménez celebrando sus 11 años de vida sacerdotal, párroco de la Reina de los Ángeles. Que se oiga. Sí, Reina de los Ángeles. Para que no me digan No, que yo le dije a usted que mi abuela Adela Ortega era devota. Iba al santuario. Reina de los Ángeles. La Reina de los Ángeles. La mencionaba mucho. Reina de los Ángeles. Pero no cuqué las avispas, sí, porque si yo digo a recordar, hay muchas cosas. Y hasta en los escritos míos andan experiencias de aquellos años, y algunas de ellas de Canca de la Reina. Bien, pues quiero
saludar porque llamé a Villa Altagracia al diácono Tatico. Tatico es José Altagracia de Paula. Oye eso, cariñosamente Tatico. Y la esposa, Tatica. Esa sí. es una combinación. Sí. Pero están los dos resguardados, ya él no sale. Entonces le hice una llamadita por eso. Y me dicen que son fidelísimos de Comunicación y Vida. Qué bueno. Entonces están ahí en la casa. No pueden tener la excusa de que salieron y no pudieron. Entonces saludamos con mucho cariño al diácono José Altagracia de Paula, Tatico, y a su esposa Tatica. Pero también me encontré con el diácono Marino Montero. Lo saludamos a él y a su esposa Valentina, que sufrió una caída hace poco, pero me dicen que ya ha mejorado. Eso es también, hoy estamos fijos en Villa Altagracia. Y ya saliéndonos de Villa Altagracia, aprovecho para saludar porque me han mandado no sé cuántos mandados los candidatos a diáconos, los estudiantes del diaconado, que nos saluden a nosotros, que nosotros vemos Comunicación y Vida. Entonces les pedí hasta unas fotos. Por hoy solamente pongo la foto de Camilo Severino, que es el más afanoso, según me dicen. Sí. Camilo Severino es hermano de José Manuel, el que fue el chofer actual del arzobispo y anterior chofer también de un servidor. Pues a Camilo Severino y a los demás estudiantes que son, nosotros también vemos Comunicación y ahí está José Miguel y otros. Pues entonces a José Miguel no sé si lo puedo saludar, porque yo creo que él no ve, él no te ve. Que no ve. Yo, Juanita y él. Creo que no, y si no que dé prueba, porque creo que no. Ahora, ese yo creo que se parece a Constantino, mi hermano. A propósito de prueba, el padre Alberto de la parroquia San Vicente de Paúl, de la Herradura Santiago, me mandó la evidencia de que nos ve. Así que hay muchos sacerdotes que nos ven. No, pues yo te contaré ya cuando tarde. hablemos un poquito de Baní. Okay. Yo te diré algo de allá. Bien, antes de pasar a la palabra, quiero agradecer el obsequio que me hizo Rafael Alonso, a quien hemos mencionado muchas veces en Comunicación y Vida, pues me trajo este precioso obsequio, que no lo traje porque es muy grande, un librote de casi 800 páginas, publicado por la Academia de la Lengua Española y también la Asociación de Academias de América Latina, Octavio Paz, Corrientes Alternas, antología de verso y prosa. Yo valoro mucho a este autor, que incluso es Premio Nobel de México, un grandísimo poeta y escritor. Entonces me trajo ese librote de esa colección. Ahí está El Quijote, 100 años de soledad y todas las obras clásicas y famosas en español. Poco a poco las ha ido publicando la Academia de la Lengua Española con la Asociación de Academias de América Latina. Pues ahí agradezco mucho al amigo Rafael Alonso ese precioso obsequio, Corrientes Alternas, Octavio Paz, edición conmemorativa, Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Qué bueno. Bien. Bueno, en este ambiente ya de literatura, uno se va recogiendo y yo me recojo también porque ahora entramos a la palabra. Segundo domingo de Adviento. ¿A qué te suena, Polo? Recogimiento, preparación. No, en el país. La gente lo confunde mucho, lo liga con Navidad y todo esto. No. ¿Y Segundo entonces? domingo de Adviento, el sermón de Fray Antón de Montesinos. El sermón de Fray Antón. Yo no me voy a detener ahí. Tradicionalmente aquí, como se dice en el segundo domingo de Adviento, pero no hay seguridad de que coincidiera con el ciclo actual. La liturgia ha sufrido, para su bien, muchas modificaciones. O sea que cuando yo estudié Historia Dominicana no estaba claro el día
del Sermón de Montesinos. Pero eso no importa, porque lo importante es el contenido. Estos no son hombres, ¿acaso no tienen ánimas racionales? No alma, ánimas racionales. Que por eso nuestra gente dice las ánimas del purgatorio, porque en español no se decía alma, se decía ánima. Estos no tienen ánima, no son hombres, dijo Fray Antón de Montesinos. Delante de las autoridades. Ánima es latín, pero pasó así mismo al español hasta que luego se generalizó el uso de alma. Pues bien, no discutimos con los historiadores, que ahí fue que vi que no estaba claro la coincidencia exacta, pero bien, los recordamos por el reclamo de respeto a la dignidad de cualquiera que sea el ser humano. Entonces, muy merecida tiene esa gran estatua con la voz apuntando hacia el mar en el malecón de Santo Domingo, la estatua de Fray Antón de Montesinos recordando ese evento. Segundo domingo de Adviento, Lucas, capítulo 3, los 6 primeros versos del capítulo 3 de San Lucas. Ahora, Polo, ¿cómo te cae esto? En el año 15º del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Esa ubicación histórica para adecuar, para uno comprender toda esa parte. Todos esos detalles. Es Lucas. Ese es Lucas. Una característica de Lucas es la acuciosidad en la investigación histórica. Después, muchos ya pusieron por escrito, yo me dispuse a investigar por mi propia cuenta lo que sucedió, lo del Señor. Eso es Lucas. Lo hace para comienzo de su evangelio y ahora en el capítulo 3, cuando va a referirse a Juan el Bautista y al anuncio de Juan el Bautista, que era el que tenía que venir, es decir, Cristo. Entonces cualquiera dice, pero se hace pesado Lucas con todas esas cosas. ¿Por qué lo hace? Para que nadie diga que es imaginación, que son inventos, que es fantasía. No, es la historia. Y Cristo es historia. Y el que no quiera, que no lo crea. Pero Lucas se encarga de eso y por eso hace pesado este comienzo del capítulo 3, pesado, con todo eso. Pero que nadie venga a decir que se inventó. Aquí está la fuerza histórica, la referencia a los hechos indudables. Que conste ahí. Que conste que no hay imaginación, sino hecho consumado e investigado. Entonces, por eso, todo. ¿Quién era el emperador? ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era tetrarca? ¿Quién? Etcétera, etcétera. Tetrarca, una autoridad local bajo la autoridad primera del emperador de Roma. Y además, sumo sacerdote, es decir, doblemente, lo civil y lo religioso. Entonces, terminaba ese párrafo diciendo, después de todo eso, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Con todos esos datos concretos, ahí es la acción de Dios en la historia, no en el aire. Quizá, Polo, se puede ampliar un poquito eso, porque
todavía hay gente, ahora el que no quiere creer, no cree. Pero todavía hay gente que duda, hasta de que si Cristo fue histórico. Cuando yo veo esas cosas, en las redes me llegan cosas y de una vez le pongo que no me mande ni por error. Nada de eso. Disparate. Entonces, con el esfuerzo que hicieron para que se sepa que es sólidamente fundada la noticia y no de capricho. Entonces ahí vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, de paso, está diciendo que no es un líder cualquiera el que se paró ahí en el desierto, sino un iluminado por Dios que recibió su palabra. Entonces no es un disparatoso que comienza a hablar, sino alguien que cumple un encargo divino. Y por eso vino la palabra de Dios sobre Juan. El mensaje no es de Juan, es de Dios. ¿Y el bautismo de Juan, de quién era? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. ¿Eh? De Dios. Y eso se lo preguntaron a Cristo. Sí. Sí, en el programa anterior lo mentamos, que lo pusieron a prueba. El bautismo, dice, cuando los fariseos vienen a preguntarle a Cristo, y dice Cristo, sí, yo les voy a responder, pero si ustedes me responden a esta pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y los fariseos dicen, si decimos que era de los hombres, nos matan toda esta gente que adoraban a Juan y creían que era un gran profeta. Y si decimos que es de Dios, nos dirá, ¿y por qué ustedes no le creyeron y no se bautizaron con él? No sabemos. Pues yo tampoco le... Entonces, bien, Juan el Bautista en el desierto no habla por cuenta propia, sino con la autoridad de Dios. Eso lo quiere poner de manifiesto. Vino la palabra de Dios sobre Juan. Podía haber dicho lo común que era. Comenzó a hablar Juan, comenzó a predicar Juan Bautista en el desierto. Pero no dice así. Vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto. Juan, el hijo de Zacarías. Otro dato, para que se sepa de quién se habla. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen los senderos. Ahora, Polo, y seremos obra pública para andar reparando caminos y abriendo caminos nuevos. En ese lenguaje que nos habla la Escritura, es la parte interior nuestra, todo lo que somos, que debemos cambiar, que debemos allanar. Preparen el camino del Señor, allanen los senderos. No nos está mandando a hacer competencia con obras públicas. Está hablando de otra cosa. Pero una imagen muy bonita. El camino de la vida, todavía nosotros decimos así, el camino de la vida. Hacia una canción. Ajá, sí, debe haber de todo, hasta poesía. De todo ahí. Entonces, el camino de la vida, la interioridad del ser humano, como si fuera una realidad a la que se puede entrar y adentrarse, como caminar dentro de ella. Los caminos hacia el corazón. Abran las puertas, como decía San Juan Pablo II. Abran las puertas a Cristo y que entre como si fuera a entrar a una casa o una casita de esa del campo, que primero hay un caminito y después por allá está la casa. Entonces esas imágenes, bien, como digo, no se está tratando de carreteras y autopistas, se está hablando de los caminos del ser humano, de la propia persona, como si fuera una realidad amplia
en la que se puede entrar y caminar, por lo menos adentrarse en la conversación, en el intercambio, en la mente. Entonces, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. ¡Ay, un camino mal preparado! Me remonta a mi campo. Un callejoncito estrecho, con mallas de lado y lado. Mallas ibaeñas, Sí, que se dan con gusto en tierra buena. con esas espinas. Entonces lo que hacían los campesinos, crecían esas mallas y casi no dejaban espacio para el camino. Y entonces venían los campesinos y chapeaban de esas mallas y las dejaban ahí mismo. Caían esos aguaceros y se formaba ese lodazal y las mallas ahí. Entonces uno caminando descalzo. Qué maravilla de experiencia, ¿eh? Sí. Esas espinas clavándose. Entonces a veces estaba el camino tan malo que aunque había espinas a la orilla, uno tenía que coger por Sí, la por orilla. la orilla. Hay gente que no sabe de eso, ni se lo imagina que No era lo así. vivió. Preparen los caminos. Ahora, dime tú, que hasta poco la he disfrutado yo. Ese callejoncito que yo tengo en mente, ahora es una carreterita. Y diremos el alcalde de Canca la Reina, Víctor Bretón, se honró Sí. porque ahí es pavimentada y todo. ¿Quién dice que era el callejoncito lleno de espinas de malla? Pero así eran los caminos. Entonces preparen. ¿Qué diferencia? Cuando yo fui la primera vez a Juncalito, que para subir el vehículo había que tocar bocina para que no se metiera en algunas partes, Sí, algunas curvas, para que sí. no se metiera otro de por allá porque no cabían. Y luego cuando volví, pavimentado, todo. ¿Qué diferencia? Bien, pero aquí está hablando de los caminos del interior de la persona, el corazón, preparar los caminos al Señor y también al prójimo, darle cabida al prójimo. Y por eso compadecerse significa padecer con el prójimo, que tenga entrada también a nuestro corazón para uno condolerse de las necesidades de preparen los caminos. Como dije, no se trata de hacer competencia a obras públicas, sino de otros caminos. Y vamos a concluir nada más con una brevísima parte de esto de la pausa. En el siguiente segmento. Sí. Nos vamos a la pausa. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la palabra, San Lucas. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Escabroso no es un término muy popular, pero mucha gente lo entiende. Quiere decir que es algo difícil, un camino difícil de recorrer, es escabroso. Yo me imagino subiendo por unos pretilitos, metiendo los pies en un agarrándose de un palo y todo como eso. En la Yautía para llegar a la casa de Mancha Diomedes. Y Ramón, Monseñor Diomedes, que era metiendo los pies en hoyitos. Camino escabroso. Entonces dice, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Ahora, yo te digo, Polo, hicimos referencia a un paisaje interior, a una realidad interior, cuando dije abrir los caminos del corazón a la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Ahora, yo te pregunto, ¿basta con eso? No. Solo los caminos del corazón, mi corazón. Es algo más. ¿Dónde tiene que trascender? Tiene que trascender en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar con los demás. Porque si no nos quedamos solo en esa parte. Esa es una. Y luego ya, con nosotros se acabó. No, cada día tenemos que irnos podando. La sociedad, tiene que abarcar la sociedad. Preparar los caminos del interior de la persona. Pero así como decimos, qué bueno caminar ahora por donde estaba lleno de aromas y de espinas y de cosas antes. Sí, pero ¿y la sociedad? ¿Cómo caminaba la sociedad en tiempos de dictadura? Igual que ahora. No. ¿No es diferente? Entonces también preparen los caminos al Señor. Significa no solo los del interior de la persona, sino de la sociedad, donde haya justicia, donde haya honestidad en el manejo de los recursos, que la ética impere en los empleados públicos, en los funcionarios, en todo ciudadano. Eso es parte, preparen el camino. ¿Cuál? También el de la sociedad. Que el que necesite trabajar encuentre trabajo y encuentre cómo prepararse para la destreza en ese trabajo. Todo eso lo conlleva, porque cualquiera dice, ay, en mi interior yo tengo una grandísima presencia de Dios. Sí, y se irradia a la sociedad. La presencia de Dios irradia a la sociedad también, porque si no, no estamos haciendo el trabajo completo. Ese es el llamado se dice el último de los profetas, o el profeta intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo. Se cierra un ciclo y se abre otro con Juan el Bautista. San Juan Bautista, al único que le celebramos, aparte de la Virgen, que le celebramos, y de Cristo, que le celebramos el nacimiento y la muerte. San Juan Bautista, se celebra el nacimiento de San Juan Bautista y luego el degüello, la muerte por decapitación, se celebra también. Ese que dividió, como quien dice, los dos testamentos. Pues yo creo que adentrándonos ya, segundo domingo de Adviento, está la llamada, la voz que clama en el desierto. Ahora, con esto termino, Polo. Sí. Cuando se dice predicar en el desierto, ¿qué se está diciendo? Que se ha perdido el tiempo. Que no le están haciendo caso. No le están... Ay, ojalá no sea así. Con las cosas de Dios a veces sucede. Como he dicho, que hay gente que si tú le mencionas el nombre de Dios se sienten ofendidos. Y es su felicidad, su salvación que está en juego. Entonces,
Una voz clama en el desierto. Quizá en el desierto estamos, a veces en la familia, en el vecindario, en la sociedad. Quizá en el desierto. Pero en el caso de la iglesia, hagan caso o no, sabrán que hubo un profeta, como dice la Escritura. Se les hace el anuncio. Y como he dicho otras veces aquí, delante de Dios no podrán decir, no sabíamos, nadie nos lo dijo. Y Dios le dirá, ahí cuando fue fulanito, y cuando predicó, y cuando se te presentó la oportunidad y tú la desechaste, Dios pedirá cuenta. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Lo que me viene a la mente, Polo, es una anécdota, porque no hay cosa que tenga más anécdota que un viejo, y tú lo sabes ya, por propia experiencia, que las veces que uno, buscando llevar el mensaje de Dios, ha invitado, como el caso mío, que no me voy a tener ahí, que fui casa por casa en una comunidad, invitando para una misa, y al final había 3 en la misa. Y todo el mundo nos dijo, ¡ay, sí, ay, cómo no! Yo voy. Y luego había 3, yo no me acuerdo si 4, y cuando pasó José Grullón, que era el padre José Grullón en ese tiempo, a recogerme, dije sorprendido, porque él nunca había visto tanta gente en una misa en ese lugar. ¡Qué paciencia! Porque a cualquiera se le van los ánimos al suelo. Sí. Y oí, él no me lo dijo, pero yo oí de Benito Cruz, sí, el padre Benito, sí, Cruz. Cuando era seminarista, le tocó dar una charla de esas de vocacionales, sí, etcétera, en una comunidad cuyo nombre me reservo, sí, pero lo sé muy bien. Entonces, avisaron cuando fue Benito. Una persona. Una sola persona. Y las malas lenguas dijeron, era una muchacha, di que porque pretendía al predicador. Entonces, hay que estar preparado para todo. Predicar en el desierto a veces es así, pero como quiera, tenemos que ir en nombre del Señor. Hemos concluido con la palabra y le digo a Monseñor San Juan Bautista, uno de los personajes, uno de los hombres de Dios que uno admira tanto por su humildad y preparar los caminos. Concluimos con la palabra y entramos ahora a la palabrita. Una sola, porque tengo otra cosita que quiero detenerme un poco en ello. Sí. Ahora, una palabrita un poco dominguera, sí, Polo. Perjurio. 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 Que tú no la vas a oír en boca del pueblo, pero hasta en las redes la he encontrado yo, y a donde está segurito, es en el juramento trinitario de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Tiene esa partecita que dice, si tal hago, Dios me proteja, y si no, me lo tome en cuenta, y mis conocidos me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Así dice el juramento trinitario. Entonces, ¿qué es perjurio? Jurar en falso. Un juramento en falso, que tú lo haces sabiendo que es embuste o sabiendo que no lo vas a cumplir. Eso es perjurio. O también quebrantamiento de la fe jurada. Es decir, después que tú dijiste que sí, te echaste para atrás. Entonces, ese es el perjurio. O sea, violentar, quebrantar lo jurado, o jurar sabiendo que es falso. Entonces, por eso, el apóstol de la libertad, como es llamado Juan Pablo Duarte, en el juramento trinitario, y mis conocidos me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Bien, Polo, después de tu cápsula, entonces entro yo con lo que te mencioné. Sí, a propósito del juramento trinitario, como usted dice, uno entrando en edad recuerda muchos momentos. Jorge Luis,
un compañero mío, Francisco, en el Colegio Carrusel, en Santiago, le tocó leer, hablar sobre él seguramente, un niñito, y lo hacía también, sí, y vestido de Juan Pablo Duarte. Hay cosas que impresionan. Sí, que se quedan en uno. Se quedan. Bueno, voy con nuestra cápsula, el 434 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. La convivencia entre las naciones se funde en los mismos valores que deben orientar la de los seres humanos entre sí: la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. La enseñanza de la Iglesia en el ámbito de los principios constitutivos de la comunidad internacional exhorta a las relaciones entre los pueblos y las comunidades políticas en su justa regulación en la razón, la equidad, el derecho, la negociación, al tiempo que excluye recursos a la violencia y a la guerra, a forma de discriminación, de intimidación y de engaño. Ay. Y mire, monseñor, Cuando usted dijo ahorita de allanar los caminos y todo eso, que eso hay que llevarlo también a la vida real, a la sociedad, ahí está. Y vino a mi mente porque ahora se está hablando de llegar a la mesa de negociación con relación a lo de Ucrania, que el Papa Francisco ha solicitado que termine ese conflicto. Y llega a mi mente y que también pidió que la misma tregua que hizo Israel con el Líbano, que se haga con Gaza. Con Gaza también. Sí. Entonces, que esos valores que se dan entre las relaciones personales que tienen que llegar a la comunidad internacional, porque se olvidan y ya sabemos el resultado de tantas muertes, de tanta violencia, de tortura y todo lo que lamentablemente uno tiene que ver. Es algo demasiado grande lo que tú mencionas ahí, no para Dios, pero para la malicia del ser humano. Por parte de Dios no habría ningún problema, pero por parte del ser humano, el más grande sacar ventaja como los peces, que el pez más grande se come al chiquito. Entonces, así mismo, un Estado grande sentirse con autoridad, si va a sacar ventaja, como las colonias, por ejemplo, África, saqueada en época de la colonia. Entonces, esa palabra, es difícil, había que pedirle mucho a Dios y trabajar creando conciencia. Lo mismo que hemos dicho siempre, el respeto a la dignidad del prójimo, porque eso tú lo entiendes de una vez, de una persona, pero también lo puedes entender de un conglomerado de personas. Entonces, eso mismo, hay naciones más grandes y poderosas que otras. ¿Qué derecho hay para que el poderoso oprima y perjudique al más pequeño? Entonces la Iglesia pide, así como debe haber respeto entre uno y el prójimo, que lo haya entre una nación y otra nación. Ay, pero cuando uno mira esas guerras y el mundo por prenderse en candela, tira uno, estamos un poquito lejos. Mira, incluso aquí mismo con Haití, tan cerca y tan sencilla la cosa. Y entonces, de vez en cuando, se sueltan cualquier palabra descompuesta que distancia más. Porque una cosa es darse a respetar los estados y otra es abusar del otro. Y por último, señor, una frase que no olvido de usted aquí en el programa: cuando el hombre, el ser humano, se aleja de Dios, puede convertirse en un monstruo, y lo estamos mirando. Entonces, ahí tienes tú. Si en una nación predomina el paganismo, ¿y el paganismo a qué equivale? Más o menos a la ley de la selva, porque el cristianismo es el que modera y civiliza a las personas y las hace que dominen y se refrenen en sus malos instintos hacia el prójimo. Y si no existe el cristianismo o una fe semejante, ¿qué va a suceder?
que son fieras. Fieras. ¿Y la ley de la selva cuál es? Que se acabe con el otro. Bien, Polo, pues. Concluimos con esta Cápsula. cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Bien, entonces yo aprovecho, porque ya lo habíamos prometido, especialmente Polo hasta con juramento Sí. dijo, que mencionaríamos la toma de posesión de Monseñor Faustino Burgos Brisman en Baní. Pues fue el sábado 30 de noviembre y allá estuvimos, gracias a Dios. Es una vergüenza para mí. Ahí duró usted 18 Que es una años. vergüenza para mí, Sí. porque yo solo me faltó poner los dedos así, que Sí. dije que no iba. Entonces, el padre Alegría que me vio fue y se lo dijo A Faustino. al obispo. Y ahora me dice el obispo que él mismo lo vio Ah. y allá estaba yo, porque la grúa me arrastró. Sí, sí. Es decir, comenzaron, ¿qué va a hacer uno? Y te digo que es lejos, pero gracias a Dios, y a pesar de los achaquitos de uno y de todo, gracias a Dios valió la pena. En el caso mío también, o sea, por ser obispo ya valía la pena. Sí. Solidaridad con el obispo que llega. Pero en el caso mío, que fui el segundo obispo de Baní, que asumí después de Monseñor Príamo, que en paz descanse, entonces con más razón. Pero lo que yo quisiera, Polo, es que tú vieras la gente, mira esa foto y que lo atienda bien Wilsenia, Y Elías. que yo voy casi, y Elías, que voy casi en el aire, eso es la voceadera de la gente y nosotros por el medio. Entonces, uno me mandó esa foto porque se supone que yo no estoy pendiente de fotos. Uno sacó esa foto y me la mandó y me puso en política, como si yo estuviera en Un campaña, candidato, sí. como si estuviera en campaña, pero es la vocería de la gente, porque lo que te dije, Polo, sucede que yo no me despedí de Baní, porque no acostumbro despedirme. Entonces, cada vez que la gente me ve, es así, porque cuando fui a la toma de posesión de Monseñor Masalles, fue más todavía la vocería. Sí. Entonces, pues, solidaridad y la promesa de oración de Monseñor, para Monseñor Faustino Burgos, ahí lo tienen ustedes, por ejemplo, esa foto tan bien tomada, que está él en el micrófono dirigiendo la homilía. Y que está en la portada del periódico Está en Camino. la portada también del periódico, una muy buena foto. Entonces yo quiero destacar también otra muy buena foto, que es esa en que estamos todos los obispos frente al altar, los obispos presentes, vestidos de rojo, que tocaba San Andrés Apóstol. Entonces, en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, hay un viejito, Sí. que es Monseñor Fello. Fello, Y en el otro extremo hay otro viejito, Sí. quizá un poquitico menos viejito, sí. que es este Ese humilde servidor, servidor, sí. que quedamos en los dos extremos. Y otra foto, ahí ven ustedes de los sacerdotes presentes, de la gente también, de los fieles que participaron, pues realmente un evento de fe. Luego la homilía de Monseñor Faustino, muy bien estructurada, y con algo que yo tengo muy en cuenta, que hasta lo escribí en un libro, que para mí es pésima señal de alguien que llegue a asumir una función y no haga referencia a los anteriores, a los anteriores. Porque los caminos no se hicieron solos. Los caminos no se hicieron solos. Santísimo, eso es viejo. Sí, sí. Cuando el hombre Sí, dejó de arrastrarse. Sí, sí. ¿Quién era que cantaba? Eso de Pablo Milanés, Y lo cantaba Sonia Silvestre y Pablo Milanés también. Que por cierto, hay una canción de Pablo Milanés dedicada a la Virgen de la Caridad del Cover, bellísima. Se la voy a enviar. Bien, ya no me saque. Espérese. Y ya no otra me- de Amaury Pérez, también Ya dedicada. no me saque del tema. Siga con Vanilla. Entonces, decíamos Sí,
bueno, los sacerdotes que participaron, los fieles, las palabras, dije yo, que ahí era que estábamos, sí. Lo de Monseñor Faustino, la homilía, que la tuvo él, alguien me mencionó, y digo, en la diferencia cuando fui yo, que como a mí me ordenaron obispo, ahí mismito a donde él tomó posesión. Yo estuve ahí. Entonces yo no tuve la homilía. La homilía la tiene el que se preside, que sí, fue el cardenal. Sí. Pero como esto era toma de posesión, comenzó en la sede del nuncio, pero se la entregó de inmediato al obispo, y el obispo es el que preside la Eucaristía y el que predica. Okay. A mí lo que me tocó fue tener unas palabras al final de acción de gracias, que ahí vino el Monseñor Vinicio Disla, que era el maestro de ceremonias. Sí. Entonces al final, resumiendo el decreto número 1, todos quedan en sus mismos lugares. Dijo Vinicio, todos los sacerdotes. Entonces el Leonel, el presidente Leonel, que estaba ahí y era presidente, entonces dijo, ay, si yo pudiera hacer eso. y se rió todo el que estaba por ahí, que porque un presidente tiene obligaciones, compromisos con partidos aliados. Entonces, pues estaba diciendo que yo acecho. Entonces, no, en este caso estaría pendiente de que no iba, sí, en realidad sí, de que a ver si menciona a los obispos anteriores, y efectivamente, así lo hizo. Ahí nos mencionó a los 3, Monseñor Faustino, porque yo tengo hasta escrita la queja del que llega obispo y no mienta al que estaba antes, como si comenzara a trabajar solo. De cero. Para mí eso es un pecado grave. Y el que revisa las cositas que yo he dicho en cada lugar donde he llegado, ahí está. Lo primero es reconocer el trabajo de los otros que tú vas a continuar con la gracia de Dios. Entonces, muy bonita toda la celebración. Fue el esfuerzo, valió la pena de parte mía, que no pensaba ir, pues bendito sea Dios que ahora después vendrá y hablaremos más adelante de lo de Monseñor Tomás. Pero da tus saludos. Sí, tengo por aquí a Jovina de Residencial Florencia en Santiago, que es fanática de la palabra y la palabrita. También Cándida García, Tony Díaz, Doris, Dulce Balbuena, y también a través de YouTube nos ven Rafael Elidio Rodríguez, Lourdes Llena, Altagracia Bisonó, que es fiel, y Sofía Damari Fernández, nieta de Valentín Méndez. Y por último... ¿Nieta de Valentín Méndez? Méndez, sí. Oh, pero ese era primo hermano de la abuela mía. Bueno, pues ahí está, nos sigue. Y por último, Monseñor, agradecer a Mauri Rodríguez, a Yomeri, a toda su familia, a María Victoria, bueno, a todos ellos, la acogida que tuvieron en el encuentro final del Club de la Rosa. Saludo a Monseñor y a ese grupo que también ve Comunicación y Vida. Tú que di que esos Méndez que tú mentaste, sí, di que son bravos. Es verdad. Y yo lo dije, porque yo menciono eso, la vieja mía era Martínez Méndez. Sí. Méndez. Y entonces yo dije de eso. Entonces, ¿y qué es lo que usted dice de los Méndez? Me abordó una doña y dice, nosotros lo único que tenemos que decimos la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Nos vamos a la pausa. En breve venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino.
Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te pedimos, Señor, por las personas que voluntariamente procuran el bienestar de los pueblos. Y te pedimos que se multiplique el respeto entre todos, especialmente de las naciones grandes, las potencias, hacia las naciones pequeñas, para que así pueda reinar la armonía, la fraternidad universal, que es lo que tú deseas que exista entre nosotros. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les esperamos la próxima semana para que juntos hagamos comunicación y vida